Y damos una bienvenida calurosa, como se merece, al querido Cassián Peña. ¿Cómo te va, Cassián? ¿Cómo estás? Empresario, economista, delegado de Naciones Unidas en Estados Unidos, codirector de Disruptive Capital, inversiones en mercados emergentes. Y el tema de Cassián es hoy: ¿cómo va a aparecer el futuro de la inteligencia artificial? ¿Cómo va a aparecer? Dice. Sí, ¿cómo será la inteligencia artificial en el futuro? Y vamos a depender nosotros de esa inteligencia artificial, ¿en qué medidas? Y adelante, Cassián, te escuchamos. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, Bruno, un placer como siempre escuchar tu voz, que la escucho cada día, pero ahora en vivo. Y un saludo grande a toda la audiencia. Y bueno, un lindo día como siempre, un lindo jueves. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y muy clave. Yo creo que cada persona en este planeta al momento tiene que saber al menos un poco acerca de dónde estamos en términos de la inteligencia artificial, pero también a dónde vamos. Como dicen muchos historiadores, hay que saber dónde uno está para saber dónde uno va, ¿verdad? Y con esa información hoy vamos a tratar sobre la inteligencia artificial, que como sabemos en las últimas semanas, meses y años, era como la cosa más importante, el desarrollo más importante que vemos en el ámbito de la tecnología. Y bueno, vamos a hablar sobre eso. Tengo datos muy interesantes y estoy muy feliz de compartir contigo hoy, Bruno. Bueno, ¿y qué se espera entonces de la inteligencia artificial para este presente y futuro, ya que está a la vuelta de la esquina? Porque todo forma parte de este movimiento nuevo, comunicacional, científico, tecnológico, en fin. A ver, te vamos a escuchar a partir de ahora, querido Cassián Peña. Bueno, Bruno, el CEO y también el fundador de la empresa, diría yo, más importante en la revolución de la inteligencia artificial es un hombre llamado Jensen Huang, que es el CEO y fundador de NVIDIA, que suministra los chips para la inteligencia artificial, ¿verdad? Y él comentó hace poco que hay 4 etapas en la inteligencia artificial. ¿Cuáles son? Cuatro etapas. 4 etapas. La primera siendo la inteligencia artificial de la percepción, la segunda siendo la inteligencia artificial generativa, la tercera siendo la inteligencia artificial agéntica y la cuarta siendo la inteligencia artificial física. Y bueno, diría yo, en el día de hoy ya estamos quizá en la segunda y poco a poco en la tercera etapa. Y hoy voy a hablar sobre qué es cada etapa y a dónde vamos, ¿verdad? También para que la gente sepa qué es lo que está sucediendo en los mercados, qué es lo que está sucediendo en las innovaciones. Y al fin y al cabo, yo creo que para un agricultor, para una empresa farmacéutica, para una empresa en el entretenimiento, en los medios como ustedes, como nosotros, es importante saber de estas tecnologías para quizá adoptarlas a nuestros negocios y así mejorar la productividad, ¿verdad? Bueno, pero vamos a conocer un poco más de Jensen. ¿Quién es Jensen? Es un empresario, ingeniero eléctrico y filántropo taiwanés, como bien mencionaba Cassián, y taiwanés estadounidense, que es presidente, cofundador y director ejecutivo de NVIDIA, es CEO de NVIDIA, ¿verdad? Que es la empresa de semiconductores más grande del mundo, NVIDIA. Y en enero del 2025, ahora nomás Forbes estimó el patrimonio neto de Huang, porque él es Jensen Huang. A ver, ese patrimonio neto de Jensen en $130.500 millones. ¡Qué bárbaro! Lo que lo convierte en la 9ª persona más rica del mundo. Ahí está en pantalla.
El señor número 9 más rico del mundo es Jensen Huang, hijo de inmigrantes estadounidenses de origen taiwanés. Huang pasó su infancia en Taiwán y Tailandia antes de mudarse a los Estados Unidos, donde estudió en Kentucky y en Oregon. Después de graduarse en la Universidad de Stanford, lanzó Nvidia en 1993 desde un restaurante Denny's local a la edad de 30 años. Tenía 30 años y ha permanecido como presidente y director ejecutivo desde su fundación. Jensen Huang, sacó a la empresa de una situación casi de bancarrota durante la década de 1990 y supervisó su expansión hacia la producción de GPU, la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial. A ver, Cassian, ¿qué más? Bueno, él es un hombre, diría yo, junto con Elon Musk y varios otros hombres muy influyentes en este país, de los Estados Unidos y también a nivel mundial, obviamente. Y él también así cumplió el sueño americano o estadounidense, que es el sueño de lograr algo de poco. Él vino acá y cuando tenía 18, 19, 20 años, estaba también trabajando como limpiador en un restaurante. Él comentó sobre su historia, que limpió los baños y todo. Después, ahora es, como comentaste tú, querido Bruno, la persona novena más rica del mundo. Y eso ya nos dice que hay potencial si uno tiene esa visión y crea algo de valor, ¿verdad? Pero bueno, él era la persona que ahora me fomentó esa idea de hablar de las 4 etapas de la inteligencia artificial. Ok, bueno, ahora hablemos de la primera etapa. Y yo creo que esta etapa es una etapa que ya pasamos hace poco, pero en breve voy a hablar sobre ella, que es la inteligencia artificial de la percepción. Percepción, sí. ¿Y qué hace? Hace que se centra en la capacidad de las máquinas para ver, escuchar y sentir su entorno, ¿verdad? Y con eso crear varios sistemas. ¿Qué es un ejemplo de esto? Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los asistentes virtuales que tenemos en los teléfonos, como el Siri o Alexa, o quizá las tecnologías en la seguridad de una casa, que ya te pone a escanear la cara, por ejemplo, para ver quién sos, ¿no? Y pues, bueno, eso se vio hace 10 años, algo así, ya es una tecnología que ya se adoptó muy bien. Y bueno, ahora entramos a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Generativa. Y ahí era en los últimos años donde vimos una gran inversión y atención de las personas. ¿Qué es esto? Es donde se enfoca en la creación, ahí es la palabra clave, creación de contenido, si es imágenes, videos o texto. Sí, o sea, se generan contenidos, generativa, de generar todo un movimiento audiovisual también y tecnológico y científico al mismo tiempo. ¿Es así? Es así. Pero aún con esa segunda etapa generativa, es importante destacar que aún requiere un gran involucro de la persona, que tiene que preguntar, por favor, créame este texto, por favor, créame esta imagen o este video o este guión, por ejemplo, ¿verdad? Guión, sí, sí. Y bueno, eso sería la segunda etapa. Vemos en los modelos muy conocidos como el ChatGPT y las redes generativas antagónicas que, por ejemplo, crean el deepfake o videos que vimos hoy en día de la inteligencia artificial, ¿verdad? Eso es la segunda etapa, que es la inteligencia artificial generativa. Y ahora, Bruno, es donde yo creo es donde estamos situándonos al momento, que es entre la segunda y la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? A ver. La tercera etapa es la inteligencia artificial agéntica. ¿Qué significa agéntica? Significa que son sistemas que pueden tomar decisiones y ejecutar también esas mismas acciones de forma autónoma y sin gran involucro de la persona. Sí, a mí me parece, perdóname, a mí me parece que es una suerte esta tercera etapa son agentes, o sea, que ayudan
a distribuir seguramente o a captar intereses ahí y son los agentes que comunican, que distribuyen, no sé si me corregí vos, pero más o menos eso es lo que yo estoy entendiendo de esta tercera etapa. Exacto, muy bien Bruno, es así. Y bueno, esta tercera etapa lo que hace es que puede razonar como un poco como un humano, ¿verdad? Ya puede tomar decisiones de su propia forma y con estos nuevos modelos que ahora se están desarrollando más y más, donde hay muy gran inversión en los altos miles de millones de dólares, lo que hace es que puede reemplazar mucho de así decir, el razonamiento humano que, por ejemplo, indica, ok, queremos crear, por ejemplo, una campaña de marketing y con eso, y sabiendo todo de la empresa, ya puede crear de forma autónoma esa campaña de marketing, por ejemplo, ¿verdad? Y ¿qué es un ejemplo de esto, Bruno, para saber? Vemos, por ejemplo, en el ámbito de la logística, que hay, por ejemplo, usan esta tecnología en la tercera etapa para que se forma todo de forma más productiva. Vemos que la consultora, una de las más importantes del mundo, que es McKinsey, comentó que por esta tercera etapa ahora las empresas de la logística pueden minimizar sus costes al 30%. ¿Por qué? Porque esta inteligencia artificial agéntica puede ya pensar cuáles van a ser los problemas y actuar de forma autónoma a esos problemas, ¿verdad? Y también ser muy ágil a cuando vienen nuevos problemas a poder ajustar las velas, así decir, con lo que está pasando. Bueno, justamente son agentes que a través de la inteligencia artificial entonces muestran el camino a seguir para también conseguir los objetivos. El futuro de la inteligencia artificial es emocionante, entre paréntesis, y está lleno de posibilidades. Se espera que la inteligencia artificial continúe mejorando la eficiencia y la precisión de los procesos en una gran variedad de industrias y que tenga un impacto cada vez mayor en la forma en que trabajamos, nos movemos y nos comunicamos. A medida que la tecnología continúa avanzando, es fundamental abordar las preocupaciones éticas y garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable y para el beneficio de la sociedad. El desarrollo de la inteligencia artificial fuerte está siendo abordado por la comunidad científica y tecnológica a través de la ética y de la transparencia. Resulta esencial que las personas que desarrollan y utilizan la inteligencia artificial comprendan los posibles impactos y tomen medidas para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable y ética. Esto incluye el desarrollo de algoritmos justos y transparentes, la protección de la privacidad, la seguridad y la implementación de regulaciones apropiadas. Bueno, y tenemos una cuarta etapa, me decías. ¿En qué consiste? Exacto. Y bueno, antes que entro la cuarta etapa, yo creo que la tercera, quizá, que es la más que vamos a usar, que es la más importante, y también aún si puede reemplazar, así decir, muchos trabajos, yo no creo que es la forma correcta de ver las cosas, porque también Forbes, que es obviamente muy conocido, Forbes Business ahora publicó que va a crear 50 millones de trabajos nuevos ahora en los próximos años. ¿Por qué? Porque siempre aún es importante que hay las personas que tienen una visión de cómo van a hacer las cosas y trabajar junto con la inteligencia artificial. Es un poco como un trabajo en equipo, ¿verdad? Y un aspecto que yo quería nomás destacar es que yo sé que en el Paraguay se habla mucho y por todo el mundo sobre la educación, ¿verdad? Y que en la profesión de profesores, por ejemplo, y de la educación, hay quizá a veces muy poca gente que tiene la voluntad de querer ser profesores o lectores y todo eso, porque no está bien pagado o muchas circunstancias, ¿verdad? Pero trabajar junto con la inteligencia artificial agéntica
puede ayudar a cerrar ese breche que hay y a crear nuevas oportunidades en la educación. Te comento rápidamente, Bruno, cuando yo, por ejemplo, aprendí ahora el portugués, para mí, yo lo aprendí más o menos del cero, ¿no? Solo con una base latina, así, sí, con el español e italiano. Pero la forma como yo lo aprendí era un poco tanto la inteligencia artificial agéntica, que me ayudó a hablar con varios modelos de inteligencia artificial y así mejorar mi idioma. Y lo mismo en las matemáticas, lo mismo en todos los temas en la escuela. Y bueno, eso es la tercera fase que es muy importante destacar. Bueno, vos decías agéntica, pero esos son los agentes. Por ahí viene la mano, agentes que hacen que la inteligencia artificial obre en consecuencia, porque uno puede escribir guiones de repente e inclusive alimentar algo que uno está concibiendo literariamente o sí, a través de una idea, partimos de una idea y vamos a escribir, cuestiones así alusivas, y la inteligencia artificial a través de sus agentes, que es todo este componente de algoritmos y nos puede ayudar esa inteligencia artificial a digamos, avanzar en muchas cosas que en el momento no nos acordamos o se nos ocurren, pero gracias a esa inteligencia artificial, esta nos da pautas y es como un seguimiento para nosotros explayarnos después, ampliar después todo eso mucho más, ilustrarnos debidamente y lograr los objetivos literarios que estamos persiguiendo. Bueno, querido Cassián, más o menos así, y acortar la brecha, dijiste, ¿verdad? La brecha se acorta, porque son los cuatro componentes de esta inteligencia artificial: la percepción, la cuestión generativa, la cuestión de agentes. Y ahora entramos a la cuarta. Que es la inteligencia artificial física. Física, ¿así? Física, ¿qué es? Que uno se puede tocar, ¿verdad? Es algo físico. ¿Y qué significa? Es un poco como vimos si son en las películas o un poco como tenemos en mente cuando escuchamos esa palabra inteligencia artificial física, que son robots o algo similar que pueden actuar en el ámbito físico, ¿verdad? Con el pensamiento de la tercera, segunda y primera etapa. Entonces, poder razonar, poder actuar de forma autónoma. Pero lo importante de todo esto, ahora enseguida vamos a hablar sobre el análisis negativo y positivo de todo esto, pero de esta cuarta fase puede ayudar, por ejemplo, Bruno, en muchas cuestiones, y también en la agricultura. Yo sé que muchos agricultores a veces no tienen la mano de obra suficiente para poder ayudar con su cosecha o todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Y ahí quizá tener más fuerza con esta inteligencia artificial robótica, que muchos países ya que están desarrollados adoptaron esta tecnología, le puede ayudar a ser mucho más productivo y mucho más preciso en todo lo que tiene que ver con la agricultura, pero lo mismo aplica a cada industria, como también en la fabricación, por ejemplo. Quizá en el futuro no se requieren más personas que tienen que hacer ese trabajo malo que no pagan mucho, que tampoco tienen buenas laborales, y reemplazarlos. Bueno, Bruno. Y entonces la inteligencia artificial física es la cuarta etapa, y ahí es donde cerramos las 4 etapas de Jensen Huang de NVIDIA. Bueno, este señor Jensen Huang es el noveno personaje, el noveno ciudadano del mundo más rico, un taiwanés estadounidense que limpiaba baños inclusive, y llegó a ser ahora, hasta el momento, puede inclusive escalar más, la persona número 9 más rica del mundo a través del desarrollo de GPU. ¿Cómo es?
Era así, a ver. GPT es, ¿verdad? Creando Nvidia, justamente. Él tenía 30 años. Y bueno, y ahora tiene un patrimonio neto Jensen Huang, de 130.500 millones de dólares, convertido este personaje en la 9ª persona más rica del mundo. GPU, que es la computación de alto rendimiento y la inteligencia artificial. GPU, una expansión hacia la producción tecnológica, por supuesto. Bueno, querido Cassian, muchísimas gracias. No sé, algo más. ¿Cómo está ya la temperatura en New York? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahora? Bueno, antes que hablamos de la temperatura, quiero cerrar este tema y con eso voy a nomás dar mi... ¿Vos querés cerrar mi... Cerrar. Bueno, ¿qué querés cerrar? A ver. No. y bueno, para cerrar, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a ser? Bueno, yo creo es importante destacar, esto es mi opinión personal, yo nomás quería primero dar todo de forma objetiva de las 4 fases de la inteligencia artificial, pero mi percepción como un ser humano, ¿verdad? Como economista y como las cosas que hago, según mí, es importante no darle demasiado poder a esta inteligencia artificial. Eso yo creo que es sumamente importante, no tener que ponerle tan gran importancia, Bruno, porque ¿qué es lo que sucede? O si no, vamos a desaparecer nosotros los humanos, según vos. Si se le da tanta importancia, vamos a desaparecer nosotros, ¿no te parece? Ya nadie nos va a tener en cuenta, sino solamente a las máquinas, a los robots y a la inteligencia artificial, y este señor 9º más rico del mundo va a ir increciendo sus cuantiosas fortunas. ¿Es así o no, Cassian? Bueno, medio, Bruno, pero yo creo que eso nunca va a pasar porque, como dijo un papá muy grande, el amor vence siempre, el amor siempre gana, y el amor, al fin y al cabo, eso se siente como siendo un ser humano, ¿verdad? Pero ahí es donde hablamos sobre un tema muy interesante, que es lo que yo creo, si son los vehículos autónomos también, todas estas tecnologías tienen grandes fallos, porque al fin y al cabo, el razonamiento de un humano no se puede superar porque nosotros sentimos las cosas de una forma diferente. Yo no digo que no va a haber evoluciones gigantescas en muchos ámbitos, pero en muchas circunstancias nosotros como seres humanos... Somos más que los robots, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Podemos tomar control de muchas de las cosas que se aplican a nuestras vidas, como manejar un auto, como educar a nuestros niños. Y ahí es donde nosotros, como seres humanos libres, decimos, no, esto es demasiada intervención de tecnología. Nosotros nos queremos enfocar en educar nuestros propios niños, manejar nuestro propio auto y muchas cosas más. Pero también eso al lado, el lado positivo también es que nos puede ayudar, como hablamos bien, Bruno, cortar esa brecha en muchos de los ámbitos, por ejemplo, educativos, en muchos de los ámbitos donde no tenemos esa fuerza de hombre y de persona para lograr ciertos objetivos, y para educarnos puede ser una gran herramienta. Y bueno, yo creo que es un tema muy interesante. También ahora, cuando hace unos días regresé de la Ciudad de México, la ciudad más poblada del hemisferio este, ¿verdad? Oeste. Del hemisferio occidental sería. Occidental, exactamente. Y una gran ciudad con 20 millones aproximadamente de personas. Para mí más, pero está bien. Impresionante México, impresionante. Y exactamente, ahí también me fui al Palacio Nacional. Hablé con varias personas acerca de este tema en concreto, que es la inteligencia artificial. Y también hablé sobre un tema que aplica a esto, que es, Bruno, es que el mexicano, la persona mexicana, es la mano de obra más productiva del mundo. Y yo hablé con muchos delegados ahí acerca de este tema, que es mucho más barato que los chinos y mucho más productivo por hora trabajada. Y todo esto, ¿por qué sucede? Porque integran
como están cerca de los Estados Unidos, estas nuevas tecnologías a su trabajo diario y así aumentan su productividad. Y por eso es importante siempre estar desarrollando, pero al mismo tiempo saber dónde uno está. Y como bien me indicaste muchas veces cuando nos vimos en Madrid, siempre hay que saber dónde uno está pisando. You always have to know your bottom. Para dar el siguiente paso, uno tiene que saber dónde está pisando. ¿Qué te dijo la señora Sheinbaum? La señora Sheinbaum, no tuve la oportunidad de hablar con ella, pero... pero hubiera intentado, porque ella te iba a recibir perfectamente, me imagino. Yo creo que quizá hay otra gente con ideas más mejores en muchos ámbitos que la querida Claudia Sheinbaum. Sí. Bueno, te agradezco mucho. Cassián Peña desde New York, muchísimas gracias. A ver qué nos depara para el futuro la inteligencia artificial. Y bueno, hay muchas preguntas que uno se hace porque aparecen los robots y qué sé yo, y toda la tecnología que van a poder manejar y sacarnos los trabajos que hacemos los humanos de encima, nos van a reemplazar, pero ¿y qué hacemos nosotros? ¿Dónde nos arrinconan a nosotros? Sería también otra tarea a proseguir estudiándola, ¿no te parece? Porque ¿qué vamos a hacer ahí todos arrinconados los seres humanos y el mundo manejado por robots y por la inteligencia artificial y por todo eso? Porque ya aquí los que hacemos radio no vamos a tener cabida, porque todos van a ser voces que van a surgir, van a seguir guiones, qué sé yo, que van a procesar las máquinas, y el que se va así llenar los bolsillos más de la cuenta es este señor Jensen Huang, que está hoy en el puesto número 9 entre los más ricos del mundo. Bueno, muchas gracias, Cassián Peña. Sí. Bruno, antes que te dejo, yo creo que nadie va a reemplazar primero tu linda voz que está conocida por todo el mundo, ¿verdad? Y eso no, ningún bot, ninguna tecnología falsa va a poder adoptar y crear y reproducir. Y también esto yo creo que va a ser un símbolo y la importancia de siempre tener un fuerte carácter y siendo un personaje único. ¿Por qué? Porque eso no lo puede copiar la inteligencia artificial. Y también quiero dar grandes saludos a uno que también entró a tu programa, el querido Federico Campos. Que sí. Yo sigo a muchas de sus cosas y digo que tiene gran mérito en lo que él hace, porque él dice las cosas como son y con eso también no juega de forma diplomática en el medio siempre. Él dice su opinión clara y eso es algo para admirar y no lo puede reproducir la inteligencia artificial. Coincido contigo, muchas gracias.